Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Bus hice un viaje Curicó-Santiago en Turbus, la unidad 2645. El viaje comienza a las 16:15 en Curicó y llegamos como a las 7 de la tarde a Santiago, terminal Alameda. Día jueves 18 de julio 2024, lo cierto es que este viaje no estaba planeado. Llegué en otro bus a Curicó y justo estaba este bus de Turbus estacionado en el andén. Lo vieron antes. Entonces, después de viajar en este bus de Londres Bus, que estará en otro video futuro, fui a la boletería y compré el boleto porque quería viajar y llegar lo antes posible a Santiago. Antes de ir a la boletería, grabé este pequeño extracto del terminal de Curicó, que tiene muchos buses, pero principalmente rurales, servicios a los pueblos. Y este es el bus de Turbus del viaje. Tenía que subirme ahora y ya porque salía lueguito. Este es el segundo piso del bus. Estamos por salir. Están subiendo los pasajeros. Y yo compré uno de los asientos que quedaban casi al final. La ventana panorámica ya estaba ocupada. Nos toca viajar en la zona final del bus. Esto es el asiento semicama con su reclinación. Tiene este tapiz negro con rayas blancas. Vemos el espacio y reposapiernas. Cinturón de seguridad. Al costado hay apoyabrazos, la palanca de reclinación y posavasos. La palanca de reclinación se acciona hacia atrás y acá me ven probando este asiento semicama. Tengo buena reclinación para un viaje barato. Arriba hay salida de aire acondicionado, luz de lectura y este bus también trae puertos USB para cargar dispositivos como el celular. Por último, aunque esto es una toma posterior, se aprecia el espacio que tengo para las piernas y que hay una malla para guardar cosas. Ya viendo cómo es el interior del bus, como contexto, nosotros ya vamos saliendo del terminal de Curicó. Como les contaba al inicio, la mayoría de estos buses pequeños hacen rutas rurales, servicios a los campos, a los pueblos. Algunos llegan a la playa, hasta Iloca, que son como 120 kilómetros para allá. Y la mayoría de estos buses azules son unidades Mitsubishi Fuso Rosa y algunos Hyundai County. Había un hombre vestido de guaso con una guitarra. El guaso es como la persona de campo, para quienes me ven de otras latitudes. Y junto al terminal de buses, al lado está la estación de trenes, como lo vimos en otros viajes en tren a Curicó que mostré hace meses atrás. Curicó es una ciudad de la región del Maule. Estamos en la zona central de Chile, como lo vieron al inicio en el mapa. La comuna de Curicó tiene cerca de 150.000 habitantes, pero la comuna en sí abarca territorio hasta la cordillera de los Andes, hasta la frontera. Es un caso bien especial. Yo no conozco tanto de Curicó, he estado pocas veces y casi siempre rebotando, que yo le llamo cuando tengo viajes relámpago, llegando en el tren o en el bus y volviendo casi de inmediato. Pero ustedes, sobre todo la gente que me ve desde Curicó, pueden contar más de esta ciudad y compartirlo con todos. Que igual desde el bus me parece una ciudad bonita, hay escenas bien bonitas, incluyendo el Cerro Condel, que algo vemos desde el bus. Por lo menos vemos las faldas, la parte baja, y es un cerro que tiene un mirador. En el imaginario colectivo, Curicó es conocido por las tortas, unos dulces que compré y que mostré también en esos viajes en tren. Así veo la ventana panorámica desde aquí, la veo súper lejos, pero igual disfruto del viaje, estoy súper relajado. Hacia los costados tenemos vistas de viñedos, de campos. Toda la zona que recorreremos acá es así. Para los que aman el vino, esta zona sería el Valle de Curicó, con denominación de origen.
La principal cepa que se cultiva es Cabernet Sauvignon y hay varias viñas que ofrecen visitas turísticas, degustaciones, incluso los trenes a veces vienen con servicios turísticos y visitan viñas. Con el día entre nublado y casi lluvioso, cruzamos las aguas del río Teno que nace en la cordillera de los Andes. Para quienes ven por primera vez uno de mis videos, gracias por ver y disfrutar. Si has visto mis videos otras veces, gracias por volver. Este humilde canal de YouTube es una bitácora de viajes, de reportes. A mí me encanta el transporte público, viajar, recorrer, conocer lugares bonitos y disfrutar de estos paisajes que vemos en el bus. Aunque también tengo viajes en aviones, en barcos, en trenes, en distintos medios. Siempre me gustó y creo que uno tiene que buscar hacer lo que le apasiona. No siempre se puede trabajar en algo que te gusta, pero sí, dentro de lo posible, uno puede vivir la vida, disfrutar de ciertos momentos y hacer cosas que te gusten, que te hagan sonreír. Lo que vemos afuera del bus principalmente son campos. La zona central de Chile es así, hay muchos viñedos, pero también plantaciones de frutas, especialmente cerca de Curicó, que es una zona donde están muchas empresas exportadoras de frutas frescas. La región del Maule, donde está Curicó, y donde también están ciudades como Talca, Linares y la zona de la costa y la cordillera, toda esta región produce muchas manzanas, cerezas, arándanos, kiwi, peras, tomates. La verdad es que investigando de ese tema y de las frutas, empieza a dar hambre porque uno se imagina todas esas cosas. Y ese placer también está en el lenguaje. Disfrutar. La palabra disfrutar tiene que ver con las frutas. Disfrutar. Defrutare. Era la versión original. Cuando te comes una fruta rica y sientes todo su sabor, estás disfrutando. Cuando ves estos episodios y lo pasas bien, no es una fruta, pero te queda la sonrisa y el buen sabor en el corazón. Y también es como que el video fuera una fruta. Por mientras, veamos la ficha y seguimos con el viaje. Esta unidad es un bus de 2 pisos, Marco Polo Paradiso 1800 de DG7, con chasis Volvo B420R, inscrito en diciembre de 2015, con 48 asientos semicama en el segundo piso y 12 asientos salón cama en el primer piso. Marco Martínez, conocido acá en YouTube como Marco Transportes HD, me facilitó estas hermosas fotos de cuando este bus era un bus premium. Lo transformaron. Debió ser genial viajar en él cuando tenía esta configuración. Se ve muy cómodo. Acá en el canal de estos servicios premium de Turbus tengo viajes desde Valdivia y desde La Serena en buses similares, pero con chasis Scania. El boleto me costó 4.000 pesos chilenos. Son como $4.50, 16 soles si eres un amigo peruano. El mercado de transporte en Curicó tiene prácticamente 3 empresas de buses y un horario del tren. En el caso de Turbus, la mayoría son precios baratos, pero la diferencia o los rangos más altos están en los buses que siguen hacia el sur, hasta Valdivia y Puerto Montt. De rutas, la mayoría es Santiago-Curicó o Santiago-Rancagua-Curicó. El bus de día sigue a la costa hasta Iloca y el tren es Santiago-Chillán con distintas paradas. Junto al boleto, al dar el root, me dieron este ticket de Movify para canjear este combo especial de Pedro, Juan y Diego, hamburguesa italiana, 6 empanadas de queso y una bebida. Movify es el club de fidelización del holding de Turbus. Antes se llamaba Turclub. Estos son los descuentos o beneficios que aparecen en web, pero siempre están agregando cosas y mejorando la oferta. Yo soy escritor, editor de libros, corte de cinta, Los héroes del tiempo, Bendita elegancia, Iris el sonido de las caracolas. Todos esperan por ti, hechos con mucho cariño. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, quienes dan sus super gracias, los suscriptores, ustedes que ven el canal. Y en el supermapa, este viaje aparecerá en el terminal de buses de Curicó, que está al lado de la estación de tren y del viaje del tren azul, el tren regular que se llama ahora. En lo personal, cuando viajé,
Pensé que podía ser un bus reconvertido por el tapiz de los asientos, que no es de fábrica, y porque Turbus hace eso con sus buses premium antiguos. Les transforman el salón y cambian los asientos. Este quedó súper cómodo. Ya vieron todo el espacio que tenía. No grabé mucho del viaje porque me dormí. Igual estaba cansado. Tomé unas buenas siestas en el bus. Como iba al final del bus, había algunos asientos vacíos y pude cambiarme para apreciar los colores de este atardecer. Los atardeceres en invierno son así, con tonos rosados, a veces algo rojizos, anaranjados. Son unos atardeceres muy bonitos, especialmente en días donde hace frío, como el día de este viaje. La vista es muy bonita y me alegra que se los pueda compartir. Este bello atardecer no queda solamente para mí, se los puedo regalar y que todos lo disfrutemos. Empezamos a ver el atardecer cerca de Angostura, o sea, llegaremos a Santiago con luz de noche, porque queda como 1 hora de viaje hasta la capital, un poquito menos. Estas son las últimas luces de este atardecer hermoso. Qué bella vista. Y esto es el interior del bus, con las luces encendidas, porque antes estaban apagadas para que durmiéramos y harta gente estaba durmiendo dentro del bus. Esto es la parada de Colón, en San Bernardo, el sector sur de Santiago, donde bajaron algunos pasajeros, y Santiago ya estaba envuelta en algo de bruma. De solo ver hacia afuera uno sabía que hacía frío y se estaban empañando un poco los vidrios. Bueno, ahí tenía que llegar yo, po. El viaje de Curicó a Santiago es corto, son como 2 horas y media, un poquito más en la programación oficial. Nosotros estamos viendo la capital, Santiago, mi ciudad de origen y de destino, el inicio de todas estas aventuras, o la mayoría de las aventuras. Espero que estén disfrutando de las vistas de mi querida ciudad, que estén disfrutando de este viaje en bus, este episodio de Ando en Bus. Es bonito poder compartir de esta afición, pero también mostrar paisajes, datos, algunas cosas culturales. Cuando era adolescente quería ser profesor de historia, al final no estudié eso, no soy profesor, pero de algún modo trato de compartirles de lo que sé, que conozcan, que disfruten, que tengan un momento bonito y ojalá también que puedan aprender una cosa nueva. Yo me cambié de asiento, fui al asiento panorámico, me di cuenta que había un par de asientos desocupados, pero es porque la gente se bajó antes y me di cuenta al final del viaje. Nosotros estamos llegando al terminal Alameda. Está el terminal de Pullman Bus Costa Central y Pullman del Sur, y otra área bien grande que es de Turbus y de sus empresas filiales. Este terminal está en Metro Universidad de Santiago. Nosotros, por razones obvias, entramos en el lado de Turbus de este terminal. A la derecha hay un bus hacia la zona norte. En el medio están las salidas de zona centro y zona sur, todos esos buses. Y la zona donde vamos nosotros tiene los andenes de llegada, la salida de algunas filiales como Cóndor y los buses de aeropuerto. Eso ha sido este viaje Curicó-Santiago en Turbus. Para variar, fui uno de los últimos pasajeros en bajar. Veremos rápido el interior de este bus Marco Polo, porque ya casi toda la gente se fue. Estos son los asientos salón cama de este bus. Abajo, el bus conservaba sus asientos originales. Arriba tenía la modificación, pero abajo seguía original. Eso ha sido el viaje de la unidad 2645 de Turbus. Ya el bus se está yendo, pero todavía me quedan algunas cosas por mostrarles. Acá en el terminal Alameda, pequeños extras de este episodio. El primer extra es el propio terminal Alameda,
también nombrado oficialmente como Estación Turbus Alameda, ETB, aunque varios seguimos diciéndole el nombre antiguo y original. Siempre hay un auto antiguo como muestra, porque también este holding tiene un museo con estos autos, el Museo Yedimar. Yo llegué a casa después de un viaje en metro, estoy en la línea 1, Universidad de Santiago, y llegó uno de los trenes españoles CAF. Y por la hora, después me tocó tener paciencia en línea 4 para subir a uno de los trenes y llegar a mi casita. Me despido con esta simpática toma X en Macul, aprovechando el espejo. Que Dios los bendiga mucho, que tengan bonito día y gracias por la sintonía. Chau, que esté muy bien.